con los otros eslabones del ecosistema, cuando ahí se pone ya más interesante. Vamos a partir en... ¿De arriba? ¿Me dan el aquí? Ya, cuando tengan todos los micrófonos en sus manos, partimos. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este primer seminario, en el que vamos a hablar sobre aspectos importantes relacionados a los derechos de autor. Esta cita ha sido organizada por la Facultad de Comunicaciones y Letras de la Universidad Diego Portales y por la Sociedad de Derechos de las Letras, SADEL, que es la única organización de gestión de derechos de autor de nuestro país, que agrupa editoriales, autores y que busca justamente representar a los derechos de muchos autores frente a un ecosistema del libro que necesita mucha densidad crítica y sobre todo conocimiento. Por eso es que hemos realizado una serie de instancias y esta es la primera de ellas y estoy muy contenta porque vamos a conversar tengo a dos importantes invitados, son personas conocidas por mí, por mi propia vida profesional y también son personas que tienen un eco muy relevante en nuestra propia sociedad. Andrea Palé es periodista, pero eso ya quedó en el pasado. La verdad es que ella es columnista, eso es lo que más me recuerdo tuyo, Andrea, y me encanta tu rol de columnista, pero hoy día es académica y también directora del posgrado de edición de la Universidad de Diego Portales y, por cierto, es editora de Laurel, una de las editoriales interesantes que han surgido en estos tiempos en Chile y que vienen a mostrar cómo se puede hacer un trabajo de altísima calidad, con recursos siempre exiguos, pero eso no atenta contra la calidad del trabajo. Así que muy contenta de tenerte, Andrea, en esta instancia. En realidad eres tú la que nos estás recibiendo en tu casa, y digámoslo de esa manera. Hola, sí, no puedo decir gracias por invitarme, por lo mismo, pero genial esta actividad. Y bueno, Adrián Puentes es también académico de la Universidad Católica y también de la UDP. Mira, y él corresponde, o digamos, es de la agencia Puentes. Esta fue una de las primeras agencias, hubo otros intentos de agencia, pero yo creo que es la primera agencia como que ha marcado lo que está haciendo el quehacer del agente literario hoy en Chile, de Puentes Agency, o Agencia Puente. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias. Acá. Muchas gracias por la invitación. Y yo, bueno, estoy mi nombre es Vivian Lavín y en mi rol de presidenta de SADEL y también de autora, pero también de agente literaria de VLP Agency. Así que la verdad es que tiene un nombre muy pomposo de seminario, pero la verdad es que esta es una conversación. Lo interesante es que los tres somos personas que estamos trabajando a diario en el tema de los derechos con autores, con editoriales, con agentes, con el Estado también, que también es otro invitado que está invisible hoy día en esta mesa, pero del cual nos vamos a referir más ratito a propósito de los cambios en la ley tributaria que a todos nosotros nos afecta. Me gustaría partir con Andrea. Me gustaría que pudieses compartirnos cómo desde Laurel ustedes han podido trabajar con los derechos de autor. ¿Cuál es tu mirada respecto de lo que pasa cuando te toca firmar un contrato y ese conocimiento con tus contrapartes en ese sentido? Ya, voy a dar la lata 3 minutos antes, porque como soy profesora de Historia de la Edición, no lo puedo evitar, lo siento. Porque lo interesante es que el papel de los agentes literarios, que existen en el mundo desde el principio del siglo XX, en nuestra sociedad, es bien reciente su importancia. Y por eso quiero decir, nada, es un recorrido en 2 minutos.
porque hoy son un elemento bien importante, bien poderoso en toda la cadena del libro. No tanto todavía, porque Latinoamérica empezamos después, etcétera, pero sí en la industria, en la gran escala, se dice hoy que quienes tienen casi la sartén por el mango son, por un lado, las plataformas y los agentes. Es interesante porque tomaron el modelo del agente artístico, lo que vimos, lo podemos ver todavía en las películas como los agentes de Hollywood casi, y fue en los años 60 incluso mucho antes que Carmen Balcells, que el mundo latinoamericano, hispanoamericano, como que la pone como la pionera. Bueno, fue la pionera, pero solamente en el mundo en castellano, por supuesto. En los años 60 pasó una cosa con un libro que fue Casa de Muñecas. Casa de Muñecas, Jacqueline Susann. Que fue como el primer súper venta, un libro para mujeres que vendió millones y millones de ejemplares. Y la autora, que quería, en el fondo, quería ser muy famosa al estilo Hollywood, que es algo que no se usaba en los escritores, que eran como un grupo mucho más recatado, no se sacaba fotos así como sin zapatos. ¿Ya? Ella sí, y tanto le gustaba la cosa que se casó con su agente. Y en el fondo impulsaron las giras por todas partes, sacarse fotos, etcétera. Y ahí como que el gremio, digamos, vio que como que había otra cosa que por supuesto a los editores no les gustó nada en su momento, porque los editores siempre habían tenido el control absoluto, ¿sí? Y ahora no lo tenemos. Pero claro, esta nueva profesión, que es la de los agentes, hizo mucho y sigue haciendo mucho por los autores, las autoras, que han sido siempre y siguen siendo todo tipo de personas, pero con una tendencia a no decidirse nunca si lo que hacen es una carrera o no. ¿Cachai? Y eso es bien porque como nosotros editores también a veces pensamos eso, pero como nosotros tenemos que meter plata en el asunto, hay que profesionalizarlo sí o sí, etcétera. Y en esto los agentes han ayudado mucho a los autores. Y entonces, ya terminé la parte histórica, cuando yo empecé a trabajar, que fue hace muchísimos años, en Chile, no había agentes. Primero, porque no lo necesitábamos, porque nos conocíamos todos, sigue siendo un poco así, pero también porque... Primero, los arreglos locales se hacían directamente y cuando llegaron las editoriales grandes, las españolas, las que llamamos transnacionales, etcétera, tampoco se hacían contratos aquí, sino que los extranjeros, etcétera, o lo de aquí para afuera, se hacía allá. Entonces, la generación que todavía estamos vigentes, creo, esto fue como una novedad de la última década. Entonces, ahora voy a la pregunta. Por eso mismo ha sido como un aprendizaje de grande, ¿no? Que ahora, por supuesto, está súper incluida en el programa de edición, en el magíster, en los diplomados que hacemos, donde Dylan es profesor, etc. Para mí ha sido súper agradable. En general, mi catálogo está orientado a latinoamericanos, nacionales, no solamente por plata, porque traducir casi no da para nuestro mercado, no, sino porque de verdad creo que la literatura latinoamericana de la última década es muy buena y hay muchísimo. No es por lo tanto un por default, sino porque de verdad encuentro que aquí uno se puede dar vuelta todo el rato solamente con latinoamericanas y latinoamericanos. Entonces, mi relación es con agencias, sobre todo españolas, la mayoría, una alemana, un par de gringas, una inglesa. En ellas, normalmente, siempre hay alguien que habla castellano, porque uno se puede relacionar en inglés, pero tienen que leer, se supone que leen los textos, etcétera. Y ha sido súper agradable porque evita la parte latosa
o latosa o incómoda quizá, de parte sobre todo de los autores, que siempre, por este complejo que tenemos los latinoamericanos y españoles, que no tienen, por ejemplo, los gringos, que nunca han tenido ni un pudor en cobrar y en ganar plata, o sea, obvio. No, entonces esto como que, ay, les incomoda mucho y en cambio la relación con la gente es muy profesional, firmamos el contrato, discutamos, esto me parece mucho, quiero un poco más, dame el país de al lado. Es una negociación profesional que incluso siendo una editorial muy chica, y no solo chica, sino part-time, o sea, en Laurel nadie trabaja todo el tiempo, dedicamos 1 hora al día como máximo. Y en general las agencias saben que, sobre todo en ficción literaria o en ensayo, que no es muy bestseller, saben que todo es en pequeña escala. Entonces, primero, siempre te contestan, no solo a mí, digamos, sino a una editorial de 2 alumnos que tienen 0 libros, igual les contestan. Digamos, si no les contestan ya sería sospechoso, porque o sea, su negocio es expandirse y buscar siempre nuevas oportunidades para sus autores en todas partes. Y es una relación basada en la confianza, porque son relaciones a distancia en distintos países. No ven lo que uno está haciendo, no ven la tirada que uno dice que va a hacer. Todos la hacen, todos cumplen, me imagino. Y por supuesto, es muy importante cumplir las exigencias, que no son tantas, son muy razonables, que ponen los contratos, los autores, etc. Y si uno entra en el radar de estas agencias que buscan, bueno, ustedes les van a explicar mejor qué es lo que hacen, yo estoy hablando desde el otro lado, y si uno cumple las exigencias, que en el fondo es hacer caso de lo que firmaste, pagar a tiempo, etcétera, informar sobre las ventas, que pues normalmente son pocas, te va súper bien con ellas, te ofrecen cosas, etcétera. Es como, y en Chile creo que las editoriales pequeñas, porque las grandes siguen con el mismo problema de siempre, que no, las editoriales grandes que tienen oficinas todas partes, trabajan dentro de su propia conglomerado, digamos, pero son justamente las chicas las que están haciendo salidas pequeñas o convenios con coediciones, etcétera, y ahí está lo más interesante. Qué interesante cómo lo plantea la Andrea, bueno, como una académica que además que tiene todo el recorrido. Claro, inmediatamente cuando uno habla de agente literario se tiene como que remitir hasta la mama grande, ¿no? Como a esta Carmen Balcells, que tuvo esa brillante idea, inteligente idea de el castellano, dividirlo por territorio y no dejarlo como una cosa para todos, y fue ahí donde ella pudo rentabilizar. Son palabras que en el mundo de la literatura todavía molestan, pero en el mundo anglosajón, como ellos vienen no tienen esta tradición católica de hablar de dinero, es de mala educación, es feo. Allá no, es decir, claramente si hablas de dinero y te va bien, eso demuestra que Dios te está bendiciendo de alguna manera. Bueno, lo que ella hizo, cómo rentabilizó estos derechos para tan solo de una lengua, para sus autores. Recordemos el boom con García Márquez, bueno, estaba nuestro propio José Donoso también allí en su grupo de representados. Y dijo hartos elementos, sí, se fue como para allá, pero ha cambiado también el rol de los agentes, que yo creo que va a ser es uno de los temas que vamos a tener que ir avanzando, pero me gustaría también, Adrián, que la conversación fuera como que todos fuéramos aportando y no solamente como yo preguntando para que verdaderamente fluya. Yo me quedo como con esa parte histórica y me gusta lo que tú dices respecto de la facilidad, el fluir, que es mi palabra de este año, ya la tengo, ya lo anuncié, mi palabra de este año se llama fluir, no me voy a atrapar en todas las cosas, no voy a andar como velcro por la vida, voy a fluir y todo. ¿Para qué? Para que el negocio, en este caso, para que tu proyecto editorial fluya,
el agente cumple un rol importante. Y en ese fluir me gustaría, porque como estábamos en los comienzos, ¿por qué tú te decidiste ser agente? ¿Qué te pasó? Porque tú ya llevas hartos años, más de 8 años creo. ¿Cuántos años llevas de 10 años de agencia literaria? Sí, 10. Mira, ya. Entonces me gustaría que contaras un poco eso y también, por cierto, poder comentar algunos de los puntos que hemos ya sentado en la mesa. Yo antes me gustaría aclarar, creo que es importante aclarar qué hacemos un poco, ¿no? Lo básico, ¿no? A partir de lo que dice Andrea. Yo creo que lo básico es que los agentes literarios somos representantes de autores. Así como hay, Andrea lo mencionaba, así como hay agentes de músicos o de actores o de deportistas, los agentes representamos autores de la industria editorial y específicamente qué es lo que representamos de ellos son sus derechos de autor. Eso es como el activo principal, ¿no? Con el que trabajamos. Por lo tanto, nosotros somos como, también una cosa que es importante aclararla, nosotros somos vendedores de esos derechos de autor. Nosotros vendemos. ¿No? Somos vendedores viajeros, si quiere, virtuales, por las ferias o virtualmente, pero lo que nosotros hacemos es eso, es vender, es representar a los autores y vender los derechos. Pensando, por supuesto, en los mejores acuerdos mutuos. Acá voy a algo que dijo Andrea. Acá, en general, las relaciones entre los agentes y los editores son muy cordiales, muy profesionales, ¿no? Porque se entiende que los acuerdos en esta industria son de mutuo beneficio, pensando en que tienen que perdurar, ¿no? El momento en que una de las partes no cumple con lo que acuerda, la que no cumple se saca del mapa, digamos, ¿no? Eso suele pasar en todas partes del mundo. Cuando hay una editorial que no cumple, o una agencia que no cumple, o un autor que no cumple, se deja de trabajar con ellos, ¿no? Así de simple, ¿no? Tampoco es muy común, salvo en las grandes ligas, ¿no?, que haya juicios o cosas semejantes. Porque también hay una cosa importante acá que también de alguna manera lo aludía Andrea. Escribir un libro es algo muy que implica mucho tiempo para los autores, por supuesto, mucho esfuerzo, mucha cabeza, mucho corazón. Probablemente para los escritores y escritoras escribir es lo más relevante de su vida, fuera de sus hijos, a veces incluso más que sus hijos. Sin embargo, escribir y publicar un libro y obtener beneficios económicos con un libro es difícil. ¿Y por qué? Porque es una escala muy menor, ¿no? Publicar un libro ahora con los costos de la imprenta es mucho más caro, ¿no? Pero igual, qué sé yo, son 2 millones, 3 millones de pesos, no tengo idea. Estoy hablando así como muy en general. Probablemente tú... El doble. Ahora, bueno, ha subido mucho. Pongamos que sean 5 o 6 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta hacer una obra de teatro? ¿Cuánto cuesta hacer una película? Ahí sí que ya... Uno dice, ¿cuánto cuesta hacer una película promedio en Latinoamérica? ¿De $1 millón para arriba? ¿Será más o menos? Yo soy ignorante en ese tema, pero será más o menos eso. Bueno, ya, pongamos $500.000. Pero igual, ¿cuánto cuesta mantener una orquesta sinfónica? Pagarle los sueldos a los músicos mensualmente y al director titular o directora titular. Entonces, hay que entender que los libros son un producto cultural complicado, chiquitito, ¿no? Donde para que todas las partes ganen plata, si estamos hablando del negocio, se tienen que vender harta, ¿no? ¿Cómo llegué yo a esto? Porque yo creo que como todos o casi todos los que trabajamos en esta industria, antes que nada fuimos lectores. Yo estudié periodismo en la Universidad Católica y trabajé desde un comienzo en el ámbito académico, hasta hoy trabajo en eso también.
Y sin embargo, en un momento siempre tuve la pretensión de entrar a esta industria y en un momento tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos edición, industria editorial, y allá estudié el tema de los derechos, los contratos, luego trabajé en un departamento de derechos de una editorial y me gustó. Y a la vuelta a Chile decidí de una manera un poco irresponsable armar una agencia que siempre ha sido una agencia pequeña, ¿no? Y ya está, así, hasta hoy, ¿no? 10 años después. Eso más o menos, pero siempre hemos mantenido nosotros como agencia una pretensión acotada en el número de autores que representamos. Nos gusta trabajar con poco. Y nos gusta representar autores, no catálogos. Y viajar, ¿no? Por supuesto. Hacer agente implica necesariamente conocer catálogos de todo el mundo. Conocer editoriales, conocer tendencias. Todo esto que estamos hablando, que tú dices 6 millones de pesos, el costo del papel, la sobreproducción de libros, en fin, hay muchas cosas que pasan que a nosotros nos interesan. ¿Puedo decir una cosita también súper interesante? Que lo que pasa aquí es bien excepcional porque somos los 3 periodistas. Esto no es lo habitual. Y está perfecto, por supuesto. No es lo habitual, pero sobre todo todavía, puede que en el futuro, no lo sé, pero como que no se estudia para ser agente literaria, sino que suele ser como un reacomodo después de haber dado una vuelta por el mundo editorial, por el mundo de los medios, por el mundo de las letras. La mayoría son gente o de letras, etcétera, que ya trabajó en todas o varias de las otras instancias de la cadena del libro. Lo que es súper bueno porque conocen desde dentro a la contraparte o a los futuros socios, etcétera. Y puede ser eso, por vocación, por reacomodo, que no es una segunda opción, sino porque parece que a mí esto me gusta más. Eso es lo que yo he visto o parece que yo tengo destrezas para esto, o encontré que fue justo en el lugar donde voy, no hay. Voy a empezar yo, etcétera. Y también, no acá, pero por ejemplo tengo un ejemplo muy claro que es el de la Andrea Montejo, la colombiana que tiene una agencia en Nueva York, Indent, que vende latinoamericanos para el mundo anglosajón, básicamente. Y ella trabajaba en el mundo de editorial, pero en castellano, que es en Estados Unidos, que es enano, porque no les interesa, y se convirtió en agente porque no tenía hueco, no hay hueco. O sea, un hueco, un lugar bueno donde trabajar, tener el control, etcétera. Entonces es como decisiones. También hay gente súper joven, pero de alguien que ya tiene como su experiencia en el mundo. O sea, un agente jovencito podría ser, pero pucha, los contactos son súper importantes, etcétera. Pero el que hacemos periodistas, por ejemplo, no es para nada lo habitual. Suele ser gente eso, ¿no? De letras. Y eso de oficio o profesión. Tú decías, bueno, hoy día de hecho no se estudia para ser agente. A mí, yo que decidí hace poco, muy pronto, porque hace unos años tampoco se estudiaba para ser editor. Esto es bastante reciente también, es dentro de los últimos 10 años, ¿no? La carrera de edición. 20. Sí, ¿Cuál fue la primera universidad acá en Chile que... No, en Chile, No, yo me refería a Chile. 14 por ahí. Ah, mira. Pero en Argentina hay una carrera de pregrado, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, que dura 4 años y esa tiene también como 15, y en España debe tener como unos 20, por ahí. Hay otro punto interesante, también la madurez del mercado, las diferencias de mercado, porque claro, cuando yo estaba diciendo, mi horizonte era Chile, decía, pero acá claro, esto es muy reciente la carrera de editor. No, claro, uno mira para el lado Argentina, ya cambia, ¿para qué decir España? Y bueno, ¿y para qué decir el mundo anglosajón? Entonces ahí se van produciendo diferencias muy grandes y que son las con las que tenemos que batallar todos nosotros a diario también, porque...
en tu caso, a ti cuando te toca trabajar con autores, con editores, con agentes, otros a veces, porque tú tienes que, a su vez, el agente es un intermediario también a veces con otro editor. Es cierto, porque tú quieres traducir una obra que ya fue editada por otro editor. Bueno, en nuestro caso es un oficio todavía, pero claramente profesionaliza un eslabón del ecosistema del libro y la lectura. Voy a contar como la idea es que también pongamos un poco la propia experiencia. En mi caso, básicamente como periodista, por mi trabajo, también en editorial, y viendo que hacía falta esto de promover y cómo poder llegar a otras lenguas. Sobre todo, mi reflexión vino a partir de los recursos, los esfuerzos que está haciendo Chile por internacionalizar su literatura. Como yo voy mucho a ferias del libro, y siempre me encontraba en las ferias con nuestros stands de Chile, con delegaciones gigantes, a veces que uno decía, oh, Dios mío, esta cosa es muy grande, acá están pasando cosas, sobre todo Guadalajara, también me tocó ver a veces en Frankfurt, participar, y decía, y entonces de ahí venía mi pregunta como periodista, porque yo iba básicamente como periodista y preguntaba, ¿y qué pasó con todo esto? ¿Cuántos de estos autores fueron traducidos finalmente a otras lenguas ya que vinieron a estas ferias? Y ese cálculo no estaba, o por lo menos era tan exiguo que era difícil de poder ser rastreable. No estamos hablando de las grandes ligas, por supuesto, de los autores de los superventas, estamos hablando de autores de altísima calidad, pero que tienen un ámbito de haber sido publicados en Chile, hacia secas, o con suerte también dentro de Latinoamérica. Entonces, y también veía el esfuerzo de editores, sobre todo en el ámbito infantil, en el cómic, que me interesa tanto. Creo que es una tendencia maravillosa, creo que tiene una proyección y tiene una proyección importante a partir de lo que está pasando con estos derechos, de estas representaciones que nosotros hacemos, y esos derechos de autor que hoy día se han dividido y se han complejizado bastante. Antes era como el derecho para que tu obra sea traducida. Hoy día es que tu obra puede hacer un audiolibro, perdón, un libro electrónico, puede ser una película, una serie. Entonces, eso se ha complejizado. Y a mí me interesaba poder representar a editoriales que han tenido un trabajo interesante en el mundo infantil, también en el mundo del cómic, y poder sacarlo fuera de Chile. Lo que no es fácil, por supuesto, pero tampoco ha sido una tarea imposible. Es decir, los más receptivos, por cierto, ha sido el mercado asiático, Corea, China, y con bastante alegría encontrarse que esos mercados, ahora, ellos como que toman lo nuestro porque ya de España y de Europa, pero lo han tomado casi todo, digamos, como que algunas cosas nuestras, bueno, y ahí caemos nosotros. Adrián, vamos un poco a lo que significa a propósito de una de las primeras preguntas, que decía, ¿cuál es el rol? Tú ya decías, nuestro trabajo es representar, y lo que nosotros hacemos entonces es representar, es presentar, representamos los derechos, pero presentamos la obra, los autores, a otros editores, también a otros agentes. Porque ahí es donde es interesante poder ver esa cadena, esta trama, ¿no?, internacional, en la que hoy día estamos hablando con personas tan distintas. Yo empecé, bueno, un año antes de la pandemia, en el año de la pandemia, digamos, un poquito antes de la pandemia, resistí la pandemia, y ahora que estamos volviendo a esta normalidad, por lo menos yo he visto cambios interesantes en lo que ha sido así, en tan poco tiempo, de lo que significa el representar y a su vez presentar estos autores y trabajos editoriales que tenemos bajo nuestra custodia temporal. Me gustaría que pudieras decir cómo has visto esos cambios, sobre todo, porque a propósito del rol, nuestro rol y los cambios que se están dando en la industria.
Yo creo que es interesante porque tú vas a ferias, yo también voy a ferias y poder compartir eso. Son pocas las instancias que uno tiene como así, como seria, además que sea como en un café, de repente como conversando con amigos o en una sala de clases. Pero así como a un público amplio es poco habitual y por eso yo creo que es importante este día que estamos sentaditos hoy día acá, este jueves 10, 11, ¿cuánto es? ¿11? ¿Ya? ¿Cuánto estamos? Estoy media perdida. Uf, es que yo estoy pensando en la próxima semana. Eso es 4 de enero, imagínate, ya estoy en mi cabeza en el 11. Ay, ay, ay. Vamos. A ver, los cambios en los últimos años en el rol de los agentes. A ver, hay algo que permanece que es lo fundamental, ¿no? Que tiene que ver con, ¿cómo decirlo? Con lograr que la obra de los autores llegue en las mejores condiciones a la mayor cantidad de gente posible, a la mayor cantidad de lectores posible. Porque eso también es importante. En el fondo, uno es un eslabón, como dices tú. Si uno va a una librería cualquiera en Chile o en cualquier parte, pero pongamos una chilena, de los libros que llegan, que están ahí, que son traducciones, la gran mayoría han pasado por alguna gente, y de los libros que no son traducciones, que son en español, una parte importante, ¿no? Menos que las traducciones. Entonces, es interesante si uno se pone en el punto de vista de los lectores, y uno como lector también, ignorantemente desde chico, bueno, no tenía idea que en algún momento en el proceso para que uno pudiera leer ese libro intervino un agente literario, ¿no? Que no somos conocidos fuera de la industria, ¿no? Es como los representantes de la Coca-Cola, ¿no? ¿Quién sabe quiénes son los representantes de la Coca-Cola fuera de los que trabajan en esa industria? Nadie de los que toma Coca-Cola tiene idea de quiénes son esos representantes. Esto es más o menos similar, ¿no? Entonces hay un asunto que es fundamental, que yo creo que persiste, que es el corazón, ¿no? Que es la transmisión de un lector a otro de que el libro que uno está representando debería incorporarse a un catálogo, ¿no? Es una conversación esencial, podríamos decir, sobre una obra. Hay una persona que se entusiasma y que quiere vender esa obra y hay otro que eventualmente la podría adquirir, incorporar a su catálogo. Eso no cambia, ¿no? Hay veces en que el requerimiento es al revés también, por supuesto. Alguien quiere incorporar a su catálogo un autor o una obra y contacta a la persona que maneja esos derechos. La mecánica, la práctica de esa conversación, sí, se ha cambiado, ¿no? Ahora es mucho más virtual, ¿no? La industria editorial históricamente ha sido muy tradicional, también muy blanca, también muy cuica, en general, estoy hablando en el mundo, ¿no? Y también muy análoga, podríamos decir, muy presencial. Hay ritos y tradiciones, hay editores que, por ejemplo, la otra vez leía que Jorge Herralde, el editor de Anagrama, durante todos los años que fue a Frankfurt, porque este fue el año pasado, fue el primer año que no fue, como en no sé cuántas, 50 años, ¿no? Pero durante todos esos 50 años, todos los miércoles se juntaba a desayunar con los mismos editores. Durante todos esos años se sentó todos los miércoles a desayunar y creo que hasta en el mismo lugar. Ese tipo de cosas están en el ADN de la industria. Entonces, la pandemia fue muy dura. La pandemia costó, porque tuvo que readecuar procesos. Las ferias que se hicieron virtualmente, según la opinión mayoritaria, no resultaron. Entonces, a Frankfurt el año antepasado se le llamaba Fakefurt,
O sea, porque no resultaba, ¿no? Entonces, hubo que ya, pero ahora ya sí, ya el Zoom es cotidiano, facilita mucho las cosas. Yo pienso como en la época de la Carmen Balcells era todo por teléfono o por carta, ¿no? Como los contratos se hacían por carta. Ahora hay DocuSign, ¿no? Que es una cosa muy, muy, muy fácil de usar. Entonces yo creo que eso sí, también la complejidad de los derechos, de alguna manera nosotros quizás nos hemos dado cuenta recientemente porque hay mayor demanda, por ejemplo, de productoras audiovisuales por adquirir derechos de obras literarias, pero esa complejidad siempre existió. En la naturaleza de los derechos de obras literarias siempre ha existido la posibilidad de adaptarse, de vender esos derechos de adaptación. O de transformarse en otra cosa. ¿Puedo bajar? Perdona, me gustaría, solamente porque estoy pensando como en quienes nos están escuchando y pensando que sería interesante que pudiésemos, por ejemplo, así como ponernos una línea, nada más que una desviación, una dirección un poquito más didáctica y apelar a ustedes que son profesores. ¿Qué tranzas tú cuando vendes? Cuando, bueno, yo represento, ¿qué es lo que estás vendiendo? Y ahí me gustaría que lo tomaras tú, Andrea, porque me interesa qué es lo que te interesa a ti comprar en ese mismo ámbito. ¿Les parece? A ver, yendo a lo más básico. Cuando una persona o un grupo de personas crea una obra, ¿no? La escribe, compone una canción, pinta una pintura, lo que sea, ¿no? Pero yendo al caso de una obra literaria, cuando alguien escribe un libro, automáticamente adquiere una serie de derechos. Derechos que tienen que ver, por una parte, con su relación intrínseca con esa obra, la paternidad de esa obra, por ejemplo, son los derechos morales. Quizás me voy a meter en un asunto muy técnico, pero me interesa más lo otro, que es que dentro de esos derechos que se adquieren naturalmente al escribir una obra es el derecho a publicarla, por ejemplo. El derecho a publicarla, a traducirla, eso lo tiene el autor cuando lo escribe una obra. Entonces, para que una editorial pueda publicar una obra de un autor, necesita que ese autor le dé permiso, podríamos decir, ¿no? O le ceda esos derechos, ¿no? Entonces, ese es como el paso inicial, fundamental, para que un autor, para que un editor arme su catálogo. Tiene que contar con los derechos, legalmente, ¿no? Tiene que contar con esos derechos para poder editar una obra, ¿no? Entonces, esa transmisión de derechos inicial es la que, podríamos decir, se transan, ¿no? Con todas las variantes posibles, desde la persona que está partiendo, publicando su primer libro, que por lo digamos, naturalmente esa transacción va a ser muy menor, ¿no? Hasta el nuevo libro de Michelle Obama, ¿no? Vamos un poquito más abajo. Así, yo quiero ser casi didáctica, perdón. ¿Qué es lo que, yendo al contrato, qué es lo que se establece ahí, qué es lo que se está transando? Entendemos que son los derechos patrimoniales, el derecho a publicar, y que sale, digamos, que se desprenden de ese derecho patrimonial, es el derecho a que ese editor publique esta obra. De hecho, el primer párrafo de los contratos generalmente señalan eso, ¿no? Que el contrato lo que hace es, la razón del contrato es este derecho. Y ahí hay una distinción, ¿no? Entre ceder el derecho y el derecho, ceder el derecho y el otro es de reproducir. También creo que también hay una distinción. Pero bueno, no nos vamos a meter en esa parte, pero sí me interesa que vayamos, en definitiva, el dinero. ¿Qué es lo que estás vendiendo?
es para siempre, es por un tiempo. Yo ahora estoy como de abogado del diablo. Por supuesto que es por un tiempo, porque una de las cosas es que tiene que señalarse la cantidad de tiempo que se están cediendo esos derechos o se está permitiendo que se publique ese libro. Y también las regalías. A ver, vamos un poquito así y después para que la Andrea complemente. Me interesa saber, porque como yo también me tocó firmar con ella, entonces cuando ella me decía, no, a mí no me interesa esto, me interesa esto. Me encantó, claro, su claridad. Y que claro, pasa cuando un editor tiene clarísimo qué es lo que necesita para poder hacer su negocio. A ver, los contratos dentro de esta sesión está llena de los componentes de esta receta, ¿no? Que son particulares. Porque como dices tú, bueno, en la relación con la Andrea hay cosas que interesan en esa negociación y en la negociación con otra editorial son distintas. Pero fundamentalmente, ¿cuáles son los elementos? Son el plazo, como dices tú, la duración del contrato, el territorio, a qué territorio se va a circunscribir ese contrato, que puede ser mundial también, pero hay un territorio, la lengua, el idioma, ¿no? Y en cuanto a la plata, digamos, a lo que le va a corresponder al autor, ¿no? A cuánto se le va a pagar, ¿no? Fundamentalmente hay distintos modelos, pero lo más clásico y lo que está normado por la ley también en Chile es el pago de regalías. Se llama regalías. ¿Qué significa regalías? Significa cuánto se le va a pagar al autor por cada libro vendido, ¿no? Lo que dice la ley chilena, que es una excepción, porque por lo general en ninguna otra parte que yo conozca se regula así, pero en el caso de la ley chilena se establece un mínimo, que es un 10% del precio de venta al público. Por cada ejemplar vendido se le pagará al autor. Entonces, si el libro cuesta 10.000 pesos, como mínimo por cada ejemplar vendido al autor se le va a pagar 1.000 pesos. ¿No? Ahora ese mínimo, por lo general, suele ser también el máximo en Chile, ¿no? Es raro que alguien pague más, pero también puede ser, ¿no? Eso y hay otro componente que no es necesario, pero que existe, que son los anticipos o adelantos. De un cierto nivel de autores hacia arriba, en la negociación entre quien maneja los derechos y la editorial hay una oferta, digamos, de un anticipo de esos futuros regalías. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, la Michelle Obama, que me acordé, se le pagaron en el último libro, no sé, como $3 millones. Eso es un anticipo, ¿no? Bastante plata. Pero más o menos eso es la estructura, ¿no? Por supuesto que eso es lo convencional, pero hay otras cosas que son perfectamente legales y también ocurren a veces en que al autor o a la autora se le paga un monto único, por ejemplo. Eso no es ilegal y existe en algunos casos medio especiales. Lo esencial es que en términos de derecho de autor, salvo ciertas excepciones, ¿no? Porque hay excepciones, cada vez que una persona quiere publicar un autor, tiene que contar con la autorización formal o con la cesión formal del titular de los derechos. Es otra palabra medio rara, pero para hablarlo en términos simples del autor, ¿no? O autores, si es una obra colectiva. No sé qué más, eso es como más o menos como lo más fundamental, ¿no? Los archivos de repente, en el caso de obras también están dentro del contrato, por ejemplo, para que cuando ven los files, vamos, porque claro. Claro. Que también los archivos puede ser también hay un dinerillo que cae de una sola vez. Claro, cuando hay obras con algún trabajo gráfico, con ilustraciones o una novela gráfica, etcétera, lo que suele ocurrir es que en el caso de los ilustradores, ellos son también como los diseñadores del libro, ¿no? Ellos montan el libro. Entonces, eso suele incorporarse como un pago adicional. Las editoriales compran esos archivos, ¿no? Por un monto menor.
que es para ese uso único, circunscrito a ese contrato. Ya, Andrea, te pusimos todos los ingredientes. ¿Qué tengo que decir? De todos esos ingredientes, Es que ¿qué te interesa a ti? El Laurel, cuando quiere comprar, ¿cuáles son esos derechos? Porque, por ejemplo, no pusimos, pero dentro de también esas regalías está, como ya lo dije antes, la posibilidad de hacer un libro electrónico, de hacer un audiolibro, de hacer adaptaciones audiovisuales, sonoras, de series. Es decir, ahí se abre la cosa. ¿Qué le interesa a Laurel? Cuando compro, bueno, hay una cuestión de fondo que es solamente desde el punto de vista profesional. Las personas de los autores no me interesan las obras. Y lo digo primero porque son una editorial muy chica y segundo porque a veces hay las ganas de tener a un autor toda su obra o dejar amarrado para lo que haga en el futuro, etcétera. Entonces, quiero traer a Chile una obra, determinadas obras que no han circulado para el tipo de público que implícitamente pensamos que armamos nuestro catálogo para ese tipo de público, que no lo voy a escribir porque es muy latero, pero es bien difícil. Es bien difícil. Interesante, no, pero si lo tienes así como descrito ese segmento. Bueno, sí, claro. Vale, interesante. Es un tipo de público que no es demasiado literato. Que hay en Chile, por ejemplo, editoriales chicas, muy, muy, muy literarias, que publican, por ejemplo, diarios, ensayo literario, y tienen su público y funcionan muy, muy bien. Nuestra aspiración, que a veces resulta y a veces no, es otro tipo de público, que es gente no tan joven, profesionales, que les gusta mucho leer, pero que no son de otras profesiones, no necesitan una guía que hasta hace algunos años ellos lo encontraban en los diarios, por ejemplo, y ya no existe, o prácticamente ya no existe. Son la gente que lee, bueno, no sé, Anagrama, por ejemplo, y de repente no tiene idea que hay un montón de editoriales en Latinoamérica igual de buenas, con más o menos el mismo tipo de autores, de ficción literaria, de calidad, etcétera. Entonces, una psicóloga, un abogado, ese es como yo pienso, ¿me entendí? Como también sé que nuestro mercado es muy chico, muy, muy chico, y que lo que nos guía, no solo en este mercado, sino en todos los mercados, es la compulsión por la novedad. ¿Sí? Porque los pocos ecos que tenemos, que el sistema de medios, solo le interesa la novedad. ¿Sí? O sea, no hay ni una manera que yo venda una entrevista a un autor de un libro que saqué hace un año, ya eso es viejísimo. Entonces, eso determina que no me interese pedir derechos por muchos años. Me encantaría tener por 10 años, pero como sé que no va a resultar, y a los agentes y a los autores no les conviene tampoco muy pocos, sino una cuestión intermedia, digamos, en nuestro ámbito 5, 4 por ahí, ¿no? En que uno pueda recuperar, mentira, no se recupera, pero no importa, pueda recuperar más o menos la inversión, al menos en trabajo, etcétera, pero no dejar amarrados a los autores, porque ¿para qué vamos a tener a alguien amarrado si no podemos reimprimir todo el tiempo, si ya se vendió la cantidad que existe en este país, etcétera? Entonces, por ejemplo, no pido muchos años. Lo de los anticipos, por ejemplo, obviamente que yo entiendo que tanto para la autora y la gente, obvio que es mucho mejor que haya anticipo, porque implica, o sea, te pago plata, por lo tanto ya me comprometí, voy a publicar a tiempo, etcétera. Pero hay otra opción en este mercado, como tú mismo dijiste, que es muy pobre, que es, tenéis que confiar en mí. Como yo ya he demostrado que no tengo plata, pero cumplo, digamos, una vez al año, les pagamos, entregamos, etcétera, hacemos todo como se debe. Normalmente casi nadie me pide anticipo o bien bajitos, ¿ya?
Pido siempre el libro electrónico, siempre. No se vende nada, muy poco, pero es súper útil. Primero porque implica un compromiso de permanencia. Si hay momentos en que se acaban los libros impresos, y se acaban, existe, está para siempre. El libro electrónico, para siempre, digamos, por el tiempo del contrato. Y es la manera más barata en nuestros países, que son gigantescos, tienen unas fronteras enormes y estamos lejos de Europa y Norteamérica, que son los que consumen básicamente nuestra literatura, de adquirir y leer el libro inmediatamente. A los autores les interesa mucho porque tienen sus contactos, porque hay profesores de literatura en todo el mundo que se manejan solamente con estudiando libro electrónico, etcétera. O sea, los correos, parece una tontera, pero los envíos de paquetes por correo desde la esquina final del mundo, que somos nosotros, hasta Europa, es mucha plata. Es mucha plata. Entonces el libro electrónico tiene esas funciones. No importa vender como en librería, sino que esté siempre disponible, por ejemplo. ¿Qué más? Territorio. También uno querría mundial, porque así nadie más lo tiene, etcétera, y eso es lo que se hacía antes, pero es muy injusto. Es injusto y es medio mentiroso. Es injusto porque si yo pido derechos mundiales, impido que el autor, porque ya no lo puede vender de nuevo, y una editorial chilena, incluso la más grande, no va a poder distribuir más que en 2, 3, 4 países y nada más. Entonces, pido Chile y a veces, ahora que tengo distribución en Argentina, pido Argentina, a veces pido Colombia, a los gringos, porque no tienen ni idea, no saben, no distinguen entre Argentina y Chile, perdón. Los latinoamericanos sí, saben perfectamente. Eso, y formato. O sea, plazo, territorio, plazo, territorio, anticipo y formato. Un formato es impreso, etcétera. Y al revés, cuando nos han comprado, más o menos lo mismo, y muy pocas veces, una vez vendimos como una serie de audiolibros, y ahí, como el mercado del audiolibro está muy, muy en pañales, entregamos lo que fuera, da lo mismo, porque es importante entrar los primeros, a ver si resulta o no, ¿sí? Como que ponerse difícil, cobrar, etcétera, cuando algo nadie sabe si va a resultar o no, da lo mismo, la cuestión es estar ahí y ver cómo funciona. Y lo último que nos ha pasado una sola vez, que es derechos de tele, ahí hay plata, obviamente, ahí sí que hay plata, pero los tiempos son lentísimos, pero lentísimos, porque vendí los derechos, quedamos todos felices, pero ni siquiera lo podemos anunciar porque la producción se puede demorar años, literalmente llevamos 2 años, y yo creo que va a salir en 2 años más, y es muy, para literatura chilena es súper, súper inhabitual. Entonces me conformo con poco y me importa mucho que ambas partes sean muy responsables. Y en general me digo bien con eso. Ah, y otra cosa, no, pero creo que lo voy a decir después. Laurel tiene gente del catálogo, pero yo creo que eso para la siguiente ronda. ¿No? Me gustaría acotar que también como un poco para la parte didáctica o ilustrativa de esta conversación, que para los derechos de libro electrónico y otros tipos de audio no corre el 10%, sino que es más, es un 25% o más, 25 puede llegar a 30%. Entonces, y también se estipula dentro del contrato. ¿Hay una pregunta o tenemos preguntas? No sé, me están haciendo una seña, así que adelante. Preguntas al público, van en honor al tiempo también. Sí. Si es que alguien tiene una pregunta. Gracias. Daniela Viviani. Hola, sí, miren, es una pregunta que seguramente es para los que están empezando a escribir o tienen poquito tiempo. ¿Cuáles son sus exigencias como agentes
para quienes quieren presentar libros. O si simplemente ustedes no prefieren ustedes buscar. Ojalá sea una respuesta lo más sincera posible. Si eso incluye decir, mira, tienes que ganar 1 o 2 premios, por favor dígalo, porque también, como les digo, también contacto con muchos escritores que están empezando, incluso que tienen solo su idea y ya están pensando en un agente. Entonces nos ayudaría mucho saber qué piden ustedes, qué están buscando. En mi caso, la verdad es que lo seguía por mi gusto, por mi conocimiento, pero también por mis capacidades, porque como yo represento a autores, pero sobre todo a editoriales que tienen catálogos muy amplios, me es difícil trabajar más con autores, que es como por ejemplo el perfil de Adrián. También los autores son más complicados, po. Y con razón, por algo tiene pocos, porque los puede manejar, hay una relación, y eso también es interesante que podamos hablar, la relación de la gente con sus clientes. Creo que es bueno, con sus autores, con sus editores. Y efectivamente cuando se trata de libros publicados, pero también cuando se trata, para libros publicados les viene muy bien que tengan premios, sobre todo porque para el mercado internacional, esta conversación lo he estado diciendo todo el rato, es un mercado chico, somos poco conocidos, entonces cuando ya ven una estrellita ahí es por algo, y esto es una solicitud permanente que yo hago como al sistema en Chile, que nosotros tenemos muy pocos premios. En general somos tacaños para todo. Entonces también somos tacaños para los premios, porque ustedes ven, ya lo dijo Roberto Bolaño en su cuento, cuando él contaba cómo vivía a punta de premios de uno y otro municipio en España, y que le cambiaba, hacía sus trampas. Bueno, eso lo cuenta, pero no es la idea, hacer trampas, pero a lo que voy es que él lograba vivir a partir de esos pequeños concursitos a través de toda España. Yo creo que en Chile eso perfectamente se podría emular, que las regiones tuvieran premios. Quiero también señalar, a propósito, estamos en el marco están haciendo una nueva feria del libro internacional todavía, que tiene pretensiones grandes, como es la Feria Internacional del Biobío, que claramente va a tener que tener un premio, porque los premios ayudan, eso es sí o sí. Y por cierto, claro, cuando ya viene un autor premiado, también es una gran cosa. Y a mí eso, lo que me interesa es como una conjunción, pero sobre todo también las capacidades personales, porque si bien hay muchas agencias en el mundo, la mayoría de las agencias son súper chicas, es decir, es como la agente hace todo, desde mandar el correo, el mail, hacer las cuentas. Uno, claro, tiene como esta idea de las medianas y las grandes, pero en general, es decir, la gran mayoría de los agentes en el mundo son mini pymes. Y por lo tanto, lo que hace falta en Chile son más agentes. Eso así podría responder yo. Adrián. Nosotros representamos a pocos autores y la gran mayoría de las veces han sido autores que ya han publicado por primera vez. Entonces eso podría ser como en general el primer requisito. Pero eso es muy... Adrián, ¿puedes poner un poquito más? ¿Sí? ¿Ahí se escucha? Ahí. Ya. Ese podría ser el primer requisito, pero es en general. También una cosa que es importante a propósito de tu pregunta, porque tú decías que hay mucha gente que está recién empezando a escribir y quería tener un agente. Y yo siento que eso es bastante extendido. Primero, es muy extendido, mucha gente escribe. Muchísima gente escribe. Y también hay una preocupación, para mi gusto, a veces demasiado temprana, por la publicación y por que les vaya bien. Y mi recomendación siempre es, en esos casos, que no hay ningún apuro. Que se preocupen de escribir, que se preocupen de desarrollar su obra, de ser ambiciosos literariamente,
de meterse todo lo que sea necesario, ¿no? Y cuando eso ocurre y hay una obra terminada, lo más probable es que sea publicado. Es difícil no ser publicado, con toda la cantidad de editoriales que hay. Esa es la verdad, ¿no? Y además que uno de los fenómenos de los últimos años en el mundo es la sobrepublicación, ¿no? A propósito de las novedades. Hay demasiadas novedades en el mundo, un fenómeno global. En Estados Unidos, en España y también acá. Hay no alcanza a esa sobre oferta, podríamos decir. O sea, eso está comprobado, no cubre la demanda de lectores. Hacen falta más lectores que escritores. Entonces, pero eso sería como la cosa más puntual nuestra, y la cosa más en general sería mi recomendación a la gente que está partiendo es que se enfoque en la obra, ¿no? Después vendrá lo demás. Los autores y autoras que ya tienen cierta cantidad de años y de libros, una parte importante de ellos, la mayoría quizás, tienen agentes, van a lograr tenerlo, ¿no? Pero eso vendrá después. ¿Tú sientes también esa pulsión por publicar temprana dentro de la escena nacional? ¿Cuántos manuscritos te llegan, Andrea? Todos los días. Pero eso ha pasado siempre, creo que en todas partes. Y no está malo, o sea, no está malo. Lo que no es que esté malo, pero es delicado. Lo que es delicado son malentendidos que son supernaturales, sobre todo porque la edición ha sido tradicionalmente un oficio muy callado, nosotros no aparecemos. Es poco elegante aparecer, mostrarse, digamos, opinando, compitiendo con los autores. Eso es lo que como ha sido tradicional. Entonces, y hay mitos como hay mitos en todo, por las películas, por los gringos, por los 3 millones de dólares de Michelle Obama. Entonces lo delicado es el malentendido. Por ejemplo, el primer malentendido de autores novatos, que es muy razonable, tienen miedo de que les roben la obra, por ejemplo. Y eso no pasa. Podría pasar, pero no pasa. Entonces están, por ejemplo, muy preocupados de registrar, que está súper bien, digamos, de registrar la propiedad, pero como dijo Adrián, la ley chilena es muy garantista de la creación. Por lo tanto, solo por el hecho de haber creado una obra, uno ya está protegido, sin registrar, etcétera. Pero primero eso. Segundo, lo que veo, que quizá, no, sí, es de las últimas 2 décadas, muchas ganas de publicar experiencias personales, ¿ya? Experiencias personales, trágicas, y ahí la parte delicada es, I'm sorry, pero aquí la gracia de ser un editor y una editora, y también les pasa a los agentes, es que no, aquí no pasa a todo el mundo. Puede que nuestro gusto esté mal, digamos, pero no me interesa, desgraciadamente, la experiencia personal, sino si la obra está buena o no, si tiene calidad o no. El resto ya es problema de, digamos, psiquiatra o lo que sea, digamos, acompañamiento. Y ahí hay hartos problemas, digamos, de rechazos malentendidos, etcétera. Otra cosa que no tiene nada que ver y que también es muy bonito es poder publicar la primera obra de alguien. Porque es lindo nomás. Casi nunca les va muy bien, etcétera, pero porque es muy reconfortante. Como, pero eso no influye, o sea, uno puede buscar más o menos, etcétera. Todos los años en Chile se publican muchas primeras obras, muchas de poesía, muchas de cuentos y algunas de novela, en general libros cortos, casi siempre libros cortos, y de gente muy joven, ¿ya? Y eso implica que el sistema es muy pequeño, pero funciona. O sea, el tiraje, como se dice en la chimenea,
funciona. No es que se publiquen siempre los mismos, como Adrián tiene mucha razón. Pero claro, hay que seleccionar y la selección es feroz, po. Y hay, no sé, uno de cada 100, ¿será? Más o menos. Tienes que Y en los decir que agentes no. también tienen que elegir, no reciben a todo el mundo. Hay que especializarse en decir que no. Hay que especializarse, hay que saber decir O sea, que no. es Y terrible. Es difícil. Esa es otra de las... Sí, porque es bien difícil decir que no. Además que, como dices tú, son muchos... me quedo con eso de la desconfianza, que eso es parte como un rasgo chileno, y saber que la legislación es garantista. Es decir, acá por el solo hecho de ya tener la obra, claro, pero ¿quién se va a enterar de que esta obra es mía? Es decir, sí hay manera, hay medios probatorios. Pero lo interesante es que SADEL, esta Sociedad de Derechos de las Letras, es una organización que está gestionando los derechos de autor, y lo importante es que uno se inscribe. ¿Laurel está en SADEL, por ejemplo? Ya. ¿Y por qué no está en SADEL? Porque no lo necesito. Tú me preguntaste, ¿eh? No, Si no lo habría pero dicho. Pero esa es la idea que podemos conversar. Es que es interesante porque lo que pasa es que yo creo que en este minuto es la entidad donde el mundo editorial está conversando con los autores. A propósito de lo que pasa en Chile, ¿no? De esta crisis una crisis ética tremenda, una desconfianza muy grande, y lo que está haciendo, pero sí, por ejemplo, la Universidad Diego Portales, las ediciones de la editorial de la Universidad Diego Portales está inscrita en SADEL. ¿Qué significa eso? Que todos los libros que están en la intranet, de los cuales algunos serás tú misma autora, esos libros tienen un pago a esta entidad, de la cual los autores pueden recibir un pago, digamos, cada año. Es una manera de organizarse, es una manera de profesionalizar. La verdad es que yo parezco estoy como media como canuta, perdonando a los que son que tienen esa espiritualidad, pero la verdad es que yo creo que si nosotros en Chile logramos derribar las barreras de la desconfianza y logramos organizarnos de manera profesional, vamos a poder avanzar y tener una industria que se crea entre ellos, que nos podamos mirar a los ojos, que podamos avanzar. Yo te voy a conversar después, te voy a tratar de convencer a Andrea para que Laurel sea parte, porque necesitamos muchos autores, porque necesitamos primero que nada organizaciones fuertes. ¿Para qué? Para que editoriales o piratas sencillamente. Hay universidades que tienen colgados en los PDF de cuántas obras y creen que eso no se paga. Que eso es, no, pero sí, ¿por qué vamos a pagar esto? Es que se tiene que pagar porque ahí hay un trabajo intelectual y hay un derecho de autor de por medio. Y esa es la lucha que nosotros estamos dando a través de esta organización. Vamos, nos queda una pregunta. Beatriz García Huidobro. Hola, buenos días. Les quería consultar, ¿cómo ven ustedes el EPUB no como complemento del libro impreso, sino ciertas publicaciones que comienzan siendo digitales para el mundo? ¿Ustedes creen que eso tiene algún destino, sea print on demand o PTO, la nueva, o simplemente el papel nunca va a ser desbancado? Eso me interesa, pero me refiero a la publicación inicial de un texto determinado, no que sea una cosa extra. A ver, la publicación exclusiva en digital, digamos, me parece que en ciertos ámbitos específicos funciona, que son ámbitos bien acotados. Por ejemplo, en la edición académica tradicional, ¿no? Por lo que entiendo, en el mundo de las revistas científicas, se llama, ¿no?, que compilan papers, ¿no? Esas revistas científicas al parecer ya casi no se imprimen muy poco, ¿no? Entonces yo creo que en ese mundo, por ejemplo, es un mundo donde es habitual eso que tú mencionas, ¿no? En el mundo que se llama trade, en el mundo comercial de librerías, eso es poco común.
Hubo unos intentos hace 10 años atrás, qué sé yo, cuando todavía el mundo digital estaba partiendo, pero a esta altura yo creo que tu premisa, esa premisa de decir, bueno, cuando el EPUB, que no es complemento del papel, es poco común, porque la mayoría de las veces se entiende que tiene que ser un complemento, ¿no? Que las editoriales tienen que publicar en los formatos en que los lectores quieran leer, ¿no? Y eso puede ser papel y o digital. Hay muchos, eso también se ha descubierto, que hay mucha gente que compra ambos formatos para distintos usos, por ejemplo, ¿no? Quiere guardar una novela, su novela favorita. Las personas que son lectores y tienen libros favoritos y que son lectores de ambos formatos, es muy probable que tengan ambos formatos de esa novela, ¿no? Pero eso respecto al tema del digital exclusivo, también en el caso del print on demand, que suele darse el print on demand para libros de una categoría muy específica, de un interés muy específico, donde hay poquísimos lectores en el mundo, pero para quienes ese libro les importa muchísimo. Qué sé yo, el técnico en... Estoy inventando. El técnico en computadores Dell. A esa persona, que son pocas personas en el mundo, le va a importar mucho ese libro, y ese libro tiene sentido que sea print on demand. Lo va a pagar mucho porque se imprima un ejemplar. Pero en general, yo diría el mundo académico sí pasa. ¿Yo? Yo lo he venido siguiendo el tema por obligación y por interés personal desde hace harto tiempo. O sea, me acuerdo del pánico de 2010, desde 2007 que se inventó el Kindle, etcétera. El pánico en todos los congresos, en las ferias era, bueno, chao. O sea, hasta aquí nomás llegamos. El 2012, los gurús de la época situaban en más o menos 2012, 2013, el fin del papel, etcétera. Y hacían otra predicción que hoy día se ve muy chistosa porque estaba completamente equivocada, pero era muy natural, que era, bueno, los viejos vamos a seguir leyendo en papel, pero por supuesto los jóvenes van a leer solo en pantalla y todo, que en realidad era como muy obvio pensar eso. Pues pasó todo lo contrario. Bueno, primero, no pasó. El libro digital tiene un potencial maravilloso y profundamente democratizador. Imagínense en países como los nuestros, gigantescos, enormes, donde los costos, o sea, mandar un libro a Punta Arenas, imagínense lo increíblemente bueno que podría ser si el sistema se trasladara efectivamente a lo digital, siendo, por ejemplo, este país súper bien conectado. Pero nadie quiere leer en digital, y los jóvenes menos que nadie. Menos que nadie. O sea, los pocos mercados, no en Chile, pero en el norte, los pocos mercados que sí se pasaron más o menos exitosamente al digital fueron romántica, o sea, género, romántica, histórica, ficción, ciencia ficción, etcétera, y en los viejos, porque pueden cambiar la letra. ¿Ya? Que era, o sea, los gurús nunca le chuntan, lo que es bueno y malo a la vez, porque la única verdad es, no tenemos ni idea. Ahora, al día de hoy, un libro electrónico que empieza siendo solo electrónico, todos tenemos la tentación de hacerlo porque obviamente los costos iniciales, es muy obvio, nos ahorramos la imprenta, no el diseño, pero sí la imprenta y la bodega, etcétera, y los viajes, maravilloso. Pero nos encontramos con un problema aún más grande, que es el de la descubribilidad, que es, ¿cómo te van a encontrar? Está en internet, es una cosa espantosa. Y entonces, estamos en esa, todavía ese potencial, no sabemos si va a resultar o no, las ventas en digital están estancadas, bueno, en literatura, en ficción, etcétera. Y en el fondo, sobre todo la edición institucional, universidades, académica, yo creo que sí debería publicarse, porque es un deber social, que por ejemplo el conocimiento esté a disposición de todo el mundo, de manera súper fácil, pero así como que sea la mejor opción,
Lo mismo que dice Adrián, pucha, todo el mundo quiere leer en papel porque descansa los ojos, por último. Entonces, es una por otra, una ventaja y una desventaja, y las dos bien fuertes todavía. Y yo lo que celebro de esa persistencia del papel son las ediciones tan bonitas que se hacen. Yo creo que Laurel es una de también es expresión de eso, yo quiero hablar de la escena, me refiero a la escena chilena, editoriales, decía yo que pequeñitas, siendo pequeñas, pero que y que hacen libros de excelencia desde todo punto de vista. Por cierto, la calidad, obviamente la obra, pero también el formato, el tipo de papel, el gramaje de la hoja, el tipo de papel. Luego las cajas, el tipo de letra, el interlineado, que hacen que la verdad la lectura sea un placer, sea hermoso, y el libro es eso, pues, es ese objeto querido, querible, que nos contiene también a nosotros. Bueno, ya hemos hablado bastante, así que estoy muy contenta, la verdad. Quiero agradecerles a ustedes dos, Andrea, que nos hayas recibido aquí en la Universidad de Ecoportales. Ha sido una conversación que yo creo que ha podido servir porque pudimos pasar por distintos temas, desde lo que nuestros quehaceres, pero también tratar de ponerse en el lugar de mucha gente que no tiene la oportunidad de poder acceder a este tipo de conversaciones, de elementos de juicio para poder tomar decisiones, ¿no? Y por cierto, a Sadel, que estamos haciendo este esfuerzo, Adrián Puente, felicitarte por todo tu trabajo también que estás haciendo como agente, y la persistencia. La misma Andrea, la persistencia esa de estar allí en el frente, haciendo un trabajo que la verdad es que a todos nosotros nos enorgullece, porque somos parte. A mí me da mucho orgullo cuando voy a Europa, me imagino que a ustedes les pasará igual, o cuando me topo con, no sé, por Zoom o donde sea, pero se habla que los autores chilenos, que la edición chilena nos están viendo. Mi sensación es esa, que se está formando como una idea de que algo pasa ahí, como que hay algo por descubrir en Chile. Y nada, pues eso me da mucho orgullo, eso es parte del trabajo que todos hemos desarrollado. Así que muchas gracias. 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 Y a ustedes, bueno, a los que vinieron, muchas gracias por estar presentes, y a quienes estuvieron a través de las redes o pueden poder volver a escuchar esto, sepan que Sadel tiene las redes sociales, pueden preguntar y, por cierto, tiene la posibilidad de que ustedes puedan saber más y, sobre todo, asociarse. Bueno, muchas gracias. Que tengan un lindo 2023.